Bienvenidos a un nuevo episodio de Bar de Dados. En el episodio de hoy vamos a hablar de Tiletum, un juego de Simone Luciani y Daniele Tacchini que venía a completar lo que era la serie T junto con Tekhenu y Teotihuacán. Y esta vez nos encontramos en el Renacimiento, un juego de 1 a 4 jugadores. El modo solitario lo hizo David Turchi. Dice que entre 60 y 100 minutos, 120 minutos. Realmente sí, el tiempo está bastante adecuado porque realmente es un juego de acciones cortas donde los turnos son muy dinámicos y realmente no nos vamos a tardar tanto. Editado por Board and Dice y que nos va a traer en español Maldito Games. Un juego bastante interesante, bastante bueno, del que hoy vamos a estar hablando un poco. Lo primero que vamos a destacar de Tiletum vamos a ver un poco su ficha técnica. Como les comentaba, de 1 a 4 jugadores, modo solitario que no he probado aún, de David Turchi. Voy a estarlo probando y probablemente si tenga tiempo suba la partida en modo solitario para el canal. Board and Dice, la editorial, lo va a traer en español Maldito, un arte bastante bonito, bastante renacentista, aunque no se condice mucho lo de la portada con lo que hay en el tablero realmente. Vamos a hablar un poco de lo que es el arte del juego. La caja nos presenta una feria renacentista muy bonita y en base a eso está el juego, pero que no se condice mucho con lo que está en el tablero. El tablero, particularmente el área del mapa, es el típico Euro beige, donde simplemente se destacan los nombres de las ciudades y algunas cosas. Esta parte del tablero es un poco más colorida, está mejor trabajada, pero también agradezco el hecho de que el mapa sea bastante claro, donde simplemente se destaquen las ciudades y las cosas que se pueden hacer. A veces hay tableros que son muy cargados y están muy saturados y la información no se ve bien, así que en ese sentido bastante aceptable. No puedo decir que es un arte espectacular, maravilloso, aunque ciertos aspectos del juego sí están muy bien trabajados, como es el arte de las catedrales chiquitas, el arte que está en estas personalidades que son unos rostros de unas personas que podemos ir alojando. Pero en términos generales es un arte bastante bueno, bastante correcto. Sobre los componentes, bueno, realmente todo es cartón troquel, muchísimo cartón troquel. En este juego hay 5 tipos de materiales. Está el dinero, está el hierro, la piedra, el algodón, la comida, y todo es mucho troquel, mucho cartón. Cartón de buena calidad, lo mismo estas losetitas que hay unas que son de contrato, otras son de personalidades. Un cartón realmente de buena calidad. Estas losetas que se van a colocar, que son parte del setup variable. Y los componentes de los dados son muy bonitos, son dados bastante grandes, dados de buena calidad, son dados brillantes, bonitos. Realmente con respecto a los dados y los componentes de madera de cada jugador, estoy muy de acuerdo. O sea, estos pilares los hemos visto en varios juegos, particularmente en Tekhenu, que también es de Tacchini y Luciani. Vamos a hablar un poco también sobre las mecánicas. Esta es la parte más interesante del juego. Para los que no conocen, el sistema de rondeles es un sistema, una rueda donde están las diversas acciones en 6 cuadrantes. Estos 6 cuadrantes representan los valores del dado del 1 al 6 y vamos a seleccionar un dado, y ese dado va a representar dos cosas: la cantidad de recursos que tenemos y los puntos de acción que tenemos para determinada acción. O sea, en el juego se pueden hacer 5 acciones y una acción comodín que pues representa cualquiera de las otras 5 para el total de 6 acciones. Y la estructura del turno es muy sencilla. Vamos a agarrar un dado. Ese dado, el color del dado representa el recurso. Si es amarillo es oro, si es rosa es comida, si este gris oscuro es piedra, si es el gris claro es el hilo y si es el azul es el hierro. Vamos a tomar la cantidad de recursos correspondientes. Aquí hay un rondel que nos indica, el valor del dado indica cuántos puntos de acción tenemos para hacer la acción, y el reverso del dado, o en el caso particular una resta de 7, o sea, si es 2, 7 menos 2 es 5, va a ser la cantidad de recursos que obtenemos. Entonces, va a ser el dado y el número representa la cantidad de recursos que obtenemos, y el lado contrario representa la cantidad de puntos que acción. Y esos son unos tokens que vamos a recibir. Comparándolo un poco con lo que es Tekhenu, que también es un rondel de selección de dados y acciones, acá simplificaron bastante el tema el AP que nos generaba el decidir en Tekhenu cuándo tomar un dado, porque o tomas el dado por recursos o tomas el dado para la acción. Pero además
los dados algunos son puros, algunos son corruptos y entran en una balanza. Y tienes que estar balanceando este sistema de pureza y corrupción. Entonces eso le añadía una capa más de pensamiento a cada turno a jugar. Acá eso fue completamente eliminado. Y directamente, quiero hacer la acción, pero aparte quiero estos recursos. Si nos interesa hacer la acción, pero no nos interesan esos recursos, sino que queremos otro, podemos pagar dinero para subirle el valor al dado. Y el dado es circular, el 1 pasa a 6 y el 6 pasa al 1, en dado caso que le restemos. Entonces podemos agarrar un dado, pasarlo a la siguiente acción que corresponde con ese número, luego tomarlo, agarrar los recursos correspondientes y hacer la acción que está relacionada. Entonces hay bastante mitigación, no hay como que te quitan las acciones, puede pasar, pero no, mientras tengas dinero en tu pool de recursos no te va a pasar. Y luego el sistema de puntos de acción, que me gustó bastante. En este tablero se pueden hacer diversas cosas. Para hablar un poco de lo que es la caravana va a ser nuestro mercader. Nuestro mercader va a participar en las 4 ferias que se seleccionan al principio de la partida para puntuar. Y la forma en que se hace esto es que vamos a seleccionar un dado, ese dado nos va a dar determinados puntos de acción y lo primero que podemos hacer es mover la caravana punto a punto, de ciudad a ciudad. Y nos va a costar un punto de acción cada ciudad que avancemos. Lo siguiente que podemos hacer es tomar una de nuestras casas que estén disponibles en nuestra reserva y colocarla en una ciudad donde se encuentre nuestra caravana. Eso nos va a permitir 2 cosas. Para puntuar las ciudades donde se van a hacer, para tener presencia en las ferias que se van a hacer para tomar los puntos de victoria, o tiene que estar nuestro mercader con su caravana o tenemos que tener una casa. Entonces tener la casa previamente construida en alguna de las ciudades, si nos planificamos con tiempo, nos va a permitir mover el mercader hacia otros lugares. Y lo tercero que se puede hacer es tomar una loseta que esté disponible en esa ciudad, que representan algunas veces microacciones, otras veces recursos, otras veces vamos a poder sumarlo o restarle un dado. Entonces, si tomamos un dado que es un 2, nos damos 2 recursos, pero eso nos da 5 puntos de acción. Podemos gastarnos 3 de movimiento, colocar una casa al cuarto y llevarnos una loseta, ese es el quinto. Así que es muy, muy fluido el turno. Otra de las acciones que podemos hacer en el tablero es la del arquitecto. Y el arquitecto se va a mover igual punto a punto, restando un punto de acción por cada ciudad. Y la segunda acción que podemos hacer es construir un pilar. Vamos a construir un pilar en la ciudad donde esté nuestro arquitecto. Vamos a tomar un pilar que tengamos disponible en nuestra reserva y lo vamos a colocar en uno de los sectores correspondientes. Eso nos va a permitir, en ese mismo turno, más adelante, como acción gratuita, pagar la cantidad de piedra necesaria para construir una catedral. Y eso, aquí hay una suma en el setup de puntos de victoria, tanto los de la catedral como los de la loseta de la construcción. Eso da bastante variabilidad porque eso va a generar diversas puntuaciones muy diferentes. Pero eso es una acción gratuita que podemos hacerla pagando la cantidad de piedra necesaria. Y para poder hacerlo tiene que haber un pilar. Y el pilar también, y el arquitecto también puede recoger losetas de estas que están distribuidas en el tablero. La siguiente acción de la que se puede hacer en el juego es tomar personalidades, diversas personalidades de este momento, de esta época renacentista, y alojarlos en nuestras casas, con una restricción muy importante, y es que tenemos 2 casas de nivel 1, 2 casas de nivel 2, una casa de nivel 3, pero no podemos tener personas diferentes alojadas en la misma casa, en la misma estructura, y no podemos tener personas repetidas. Eso quiere decir que tenemos que planificarnos bien para poder llenar los espacios con la misma persona, pero no vamos a poder llenar otras casas con ella. Entonces hay ahí otro rompecabezas que hay que ir armando poco a poco. Alojar estas personalidades nos van a dar unos bonos inmediatos, que puede ser mover al arquitecto, mover al mercader, movernos en este track de corrupción del rey para obtener ciertos beneficios. Y al final también hay una puntuación por casas llenas que tengan además un escudo familiar. El escudo familiar es una mecánica que está repartida en muchas losetas del juego. Pueden ser las losetas de personalidades, las losetas de contratos, y llenar una casa completa con personalidades y además añadir un escudo familiar es otra forma de puntuar y obtener más acciones. La otra acción que nos queda es una acción muy común de varios juegos de tipo euro, particularmente los juegos de Luciano Taccini, que es cumplir contratos. Vamos a obtener una loseta de contratos. Estos contratos simplemente se cambian por una cantidad determinada de recursos, pueden ser iguales o una mezcla de varios recursos. Eso nos va a dar puntuación inmediata, pero aparte nos va a liberar nuevos pilares para irlos construyendo en el mapa.
Em, este juego se basa principalmente en tratar de conseguir el turno más potente, un turno en el que tú puedes obtener a una persona, porque cuando lo colocas en el tablero te va a dar otro beneficio, y ese beneficio cuando te mueva te va a permitir obtener otra cosa a cambio. Hay que optimizar mucho las acciones, tratar de obtener de encontrar el combo que nos permite hacer la mayor cantidad de puntuación. Luego lo otro que hay es un track de corrupción, es un track para ver qué tanto estamos a favor del rey. Y acá, al principio de cada ronda, después de que antes de hacer las acciones, se va a revelar una ficha. Esa ficha nos va a retroceder una determinada cantidad en el track de corrupción. Estar muy adelante en este track de corrupción nos va a dar un motor de puntaje. Es un puntaje que va a estar constantemente, nos va a estar dando puntos, pero obviamente eso nos va a evitar hacer otra acción. O sea, vamos a tener que gastar un turno ocupando un dado para subir en ese track, que es lo único que vamos a hacer. Pero además ese track es lo que define el orden de turno de la ronda siguiente. En este juego no se juega en sentido de la aguja del reloj, en sentido horario como la mayoría de los juegos, sino que depende de cuánto mantengamos de satisfacción al rey. Lo siguiente que vamos a hablar es sobre la rejugabilidad. Este juego tiene mucha rejugabilidad porque al principio del juego se van a disponer al azar. Estas losetas de ciudad son un montonazo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12 ciudades, y se van a barajar 3. Siempre vamos a empezar en Tiletum, que hace homenaje a Tielt en Bélgica, y esto quiere decir que 3 ferias siempre van a ser diferentes en nuestras partidas. Lo siguiente, se van a barajar las losetas de puntuación. En el tablero preimpreso hay unas losetas de suma de puntaje, 2, 5, 3 y 1. Pero además les vamos a añadir un montonazo de losetas, que son estas que puntúan diversas cosas. Puntúan casas, puntúan columnas, puntúan contratos, puntúan casas y columnas al tiempo, posición en el track del rey, diversas cosas. Entonces, la rejugabilidad de este juego es enorme, porque nos va a permitir planificarnos de muchas maneras diferentes. Si tú tienes una estrategia en este juego que es hacer un montón de casas y pilares al tiempo, pero no sale esa loseta de puntuación, vas a tener que diversificarte de alguna manera. Además, al principio de la partida, este rondel, que es el que nos dice la fuerza de la acción y cuántos recursos obtenemos, esto se coloca al azar al principio de cada partida. Entonces es muy probable que una vez que lo juegues esté muy potente la acción de agarrar contratos, pero es posible que la siguiente vez que lo juegues esté en el 1, y eso quiere decir que va a ser el 1, va a ser el 2, va a ser el 3, va a ser el 4 y se va a acabar el juego. Nunca va a ser ni el 5 ni el 6. Entonces por ahí siempre tu estrategia va a estar variando. Además, la posición inicial de las losetas de acción también vienen losetas. Eso también se puede colocar al azar. ¿Por qué? Porque es probable que en el transcurso del juego te acostumbres a una mecánica o desarrolles una mecánica en la que tú sepas que vas a ser mercader y luego vas a ser arquitecto, porque son el 4 y el 3, pero esta variación de seteo va a permitir que todas esas losetas cambien y que no encuentres una estrategia ideal. Así que sobre la rejugabilidad es simplemente increíble. Sobre la escalabilidad lo he jugado a 2 personas y lo he jugado a 2, a 3 y a 4 personas. Y hay unas losetas en el mapa que a 3 jugadores no se colocan, que a 4 jugadores no se colocan, y además hay unas casas que son los espacios más escasos en el tablero que ni a 3 ni a 4 se pueden construir. Entonces sobre eso el juego escala muy bien. No es como que hay una mecánica o un bot o unos trabajadores extras que nivelen o que operen como si fueran un jugador falso, un jugador sombra, sino que simplemente no se ponen en el tablero los componentes necesarios para que no haya esa escalabilidad. Así que está bastante bueno. Sobre la rejugabilidad, como se los comentaba, yo diría que prácticamente infinita con respecto a las combinaciones de ciudades, más losetas, más el rondel, más la posición de las losetas. Aparte que en cada ronda sacas los dados y no es como un típico juego de colocación de trabajadores que tú sabes que vas a ir a un determinado lugar a hacer determinada acción. ¿Qué les puedo decir yo sobre este juego? Me encantó todo. Yo tengo el Tekhenu y Tekhenu me gusta bastante, pero este me gusta mucho más porque es más sacable a mesa, es más amigable, se lo puedes explicar mucho más fácil a las personas. Realmente los turnos son muy dinámicos. Te puedes tardar tal vez encontrando esa combinación perfecta de acciones desencadenadas.
pero de resto es tan simple como que agarra un dado, agarra sus recursos, ejecuta su acción, siguiente turno. No tienes esa, esa dicotomía, ese pensamiento tan profundo que hace que tus turnos en el Tekken no sean eternos, pero igual el Tekken es bastante bueno. Yo a este juego particularmente le doy un 8 de 10, un juego súper recomendado, un juego que va a salir bastante a mesa por la simplicidad de las reglas, por lo divertido de los turnos, es simplemente agarro estos recursos, vuelvo y los devuelvo, y voy logrando los contratos, voy construyendo catedrales, voy haciendo pilares, todo lo que va sucediendo en el turno es muy agradable. Así que, bueno, no tengo más nada que decirle que por favor suscríbanse, compartan el video, coméntenos, que todo eso nos ayuda, nos apoya un montón. Esto fue Bar de Dados.